Evangelio de hoy, domingo 13 de abril de 2025. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 23 y versículo 56. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero Jesús les dijo:
Los reyes de las naciones las dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino, como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús respondió: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba. Iba a la cabeza Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Una criada, al verlo junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: También éste estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Y Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Le tapaban la cara y le preguntaban: ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero todos vociferaron: ¡quita de en medio a ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido metido en la cárcel por una revuelta y un homicidio. Pilato volvió a dirigirse a ellos queriendo soltar a Jesús, pero ellos gritaban: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos que lo crucificara, y su griterío aumentaba. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó a Barrabás y entregó a Jesús a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? También llevaban a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suertes. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados se burlaban de él diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, le ofrecían vinagre y decían: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores lo insultaba: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió: Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, glorificaba a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido, al ver lo sucedido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.